Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien y a ser posible que nos veamos pronto. Bueno, en este vídeo os voy a explicar en principio dos circuitos mixtos más. Hoy es el último día de entrega del primer circuito mixto, luego ya descargaré todos los archivos que me hayáis enviado. Mirad, el circuito que queremos calcular es este de aquí. Vamos a utilizar el mismo sistema que utilizamos en el circuito mixto anterior y que habéis usado, los que ya he visto que me habéis enviado en el ejercicio de esta semana. Bueno, fijaos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias y una pila. Lo que hago para numerarlas, si os dejan que ustedes las numeren, lo ideal sería venirnos aquí al nudo, vemos que hay 3 ramas e intentar llamarla esta I1, I2 y 3. Pues a esta resistencia R1, R2 y R3. A partir de aquí ya seguimos numerando R4 y R5. Fijaos cómo en este caso no vamos a poder conseguir que la numeración de las intensidades sean las mismas que la de la resistencia. Y me explico. La I1, si queremos poner aquí 4, sería la misma. Y en este caso de aquí, la intensidad que viene por aquí sí que sería la I5. La única que no tenemos que enumerar sería la I4, puesto que es la I1. ¿Vale? Bueno, preparamos como siempre el circuito. Como en este tipo de circuito solamente estamos usando una pila, partimos de aquí. De menos a más, una flecha. En el mismo sentido, en este caso, sentido de las agujas de reloj, otra flecha para la intensidad. La intensidad llega al nudo y en el nudo se divide en 3 intensidades. Nos vamos a la rama de arriba. En la rama de arriba la intensidad I1 circula en este sentido, luego en sentido contrario, sentido antihorario, una caída de tensión para la resistencia 1 y una caída de tensión para la resistencia 4, VR1, VR4. En este caso de aquí, la I2 viene en sentido horario, pues en sentido antihorario, sentido contrario, otra flechita para la VR2. Y en la R5 lo mismo, si la intensidad viene en este sentido, otra en sentido contrario para la R5. Y lo mismo hacemos en VR. Bueno, vamos a empezar a ver las agrupaciones que tenemos que hacer. Fijaos, estas dos resistencias están en serie. Estas dos que están en serie están a su vez en paralelo con R2. Esta rama de aquí y esta rama de aquí están en paralelo. Estas tres resistencias a su vez están en serie con R5 y estas 4 resistencias a su vez están en paralelo con R3. Bueno, pues la primera agrupación que vamos a hacer es la de R1 con R4, que están en serie. Las agrupamos y tendríamos R equivalente 1. El resto del circuito, R5, R2 y R3 quedan igual. Siguiente agrupación. Venimos aquí y R equivalente 1 en paralelo con R2. Y le llamamos R equivalente 2. Esta agrupación de aquí, la agrupamos a estas dos resistencias mediante esta resistencia equivalente y la numeramos, si esta era la primera, por la segunda. Seguimos, la R5, fijaos que queda lo mismo, y la R3 queda igual. Damos otro paso. Estas dos que están en serie, las agrupamos y le llamamos R equivalente, si esta era la 2, la 3. Y ya, fijaos que la R5 y la R equivalente 2 nos dan que están en serie, calculamos la R equivalente 3 y está en paralelo con la R3. Y ya, para finalizar, hacemos el paralelo de la R equivalente 3 con la R3 y nos daría la R equivalente 4, pero como es la última, la llamamos R equivalente. Vale, visto esto, fijaos que tenemos que preparar todos los circuitos con todas las caídas de tensiones. Aquí aparece una nueva que le vamos a numerar la caída de tensión, la resistencia equivalente 1, el equivalente 2 y el equivalente 3. Respecto a las intensidades, lo mismo. Bueno, como os decía, de aquí, de izquierda a derecha, vamos a calcular la R equivalente 1, la R equivalente 2, la 3 y la R equivalente total o la REQ le llamamos. ¿Vale? Empezamos. ¿De dónde salía la R equivalente 1? Del serie de estas dos. Luego lo que tenemos que hacer es simplemente sumarla. 4 más 1, 5. Nos pasamos al siguiente. La R equivalente 2, ¿de dónde sale? De hacer este paralelo. Entonces, lo único que, fijaos, se utiliza mucho este simbolito de aquí para decir que la R equivalente 2 es el paralelo de la equivalente 1 con la R2, se utiliza esto de aquí. Bueno, pues si hacemos el producto suma o bien la inversa de la suma de la inversa,
obtenemos su valor de 1,429 ohmios. Fijaos que tiene que ser menor que la menor de estas dos. Recordad, en paralelo la resistencia siempre es menor que la menor de ellas. Que hay una resistencia equivalente 1 de 5 y hay una de 2, nos tiene que salir siempre menor que el valor de la más pequeña, que es de 2. Nos sale 1,429 ohmios. Seguimos. Ahora vamos a calcular la R equivalente 3. La R equivalente 3 sale de la agrupación de la R equivalente 2 con la R5, que están en serie, por tanto, sumamos. Y para finalizar el cálculo de resistencia, la equivalente total no es más que el paralelo de la equivalente 3 con la R3. La equivalente 3 vale 6 y la R3 vale 3. Luego nos tiene que salir un valor menor que 3. Lo podéis hacer como producto suma o bien como la inversa de la suma de la inversa. Haciéndolo nos sale 2,045. Vale, seguimos. Ya que hemos hecho el cálculo de resistencia, vamos a ir ahora de derecha a izquierda calculando todas las intensidades. ¿Vale? Os voy marcando, fijaos que os he marcado en rosa, de color rosa-rojo, os he marcado los cálculos de las R que hemos ido haciendo hacia acá. Fijaos que ahora os marco aquí de color amarillo verdoso, os voy a marcar las magnitudes que vamos calculando de intensidades y tensiones en cada uno de ellos. En este de aquí, pues como siempre, aplicamos la ley de Maya. Si aplicamos la ley de Maya, esta tensión menos esta tensión igual a 0. Por tanto, VR equivalente es igual a epsilon, que son 10 voltios. ¿Vale? Como ya conozco esta tensión y hayamos calculado este valor, calculamos la I. Luego la intensidad aplicando la ley de Ohm no es más que esta tensión partido de la resistencia. 4,890 amperios. Terminamos este circuito y nos pasamos a este de aquí. En este de aquí, fijaos que la intensidad I la conocemos, pero fijaos que además es un circuito paralelo. Al ser un circuito paralelo ya sabemos que esta tensión VR equivalente 3 y VR3 tienen el mismo valor que epsilon, ¿vale? Que son 10 voltios. Bueno, pues si tenemos las tres tensiones, si tengo, perdón, en este caso esta tensión y esta tensión, tengo el valor de la R y tengo el valor de la R, aplicamos la ley de Ohm y calculamos I5 e I3. I5 es igual a V R equivalente 3 partido de VR equivalente 3. Fijaos que esta es I5, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? No es I1 y I2. Tener cuidado, porque salía de aquí. Aquí tenéis R5, esta de aquí, que es esta de aquí. ¿Vale? Bueno, de igual manera calculamos la I3. Conocemos la tensión, conocemos la resistencia y aplicando la ley de Ohm, VR3 partido de I3 tenemos el valor de I3. Luego hemos calculado esta tensión y esta tensión por estar en paralelo, no es necesario calcularlo porque ya sabemos que es el mismo valor y hemos calculado estas dos intensidades. Nos pasamos a este. La I5 ya la hemos calculado aquí, la I3 la hemos calculado aquí, luego las conocemos. Esta caída de tensión ya la habíamos calculado aquí, no la tengo que calcular. Estas dos caídas de tensiones no las conocemos, pero sí que conozco I5, conozco R equivalente y conozco R5, R equivalente a 2 y R5. Por tanto, calculo estas dos caídas de tensión, aplicando la ley de Ohm. I5 por R equivalente a 2, obtenemos VR equivalente a 2, I5 por R5, calculamos VR5, ¿vale? Se me ha olvidado antes aquí, antes de seguir, fijaos, antes de pasarme de este circuito a este, la suma de esta intensidad y esta intensidad nos tiene que dar. Y lo comprobamos con la ley de nudo. Veo que me da lo mismo, 4,890, 4,888. Ya sabéis que siempre con los valores que tengamos los redondeos, ¿vale? ¿A qué se debe eso de ahí? Simplemente a redondeo. Bueno, nos venimos aquí. Hemos calculado mediante la ley de Ohm, pues ahora de igual manera, si aplicamos aquí la ley de Maya, esta tensión más esta tensión tiene que ser igual a esta de la pila. Luego la suma de estas dos nos tiene que dar la de la pila. Lo comprobamos, 9,997 frente a los 10 por los errores que vamos a ir arrastrando. Vale, hemos terminado este circuito. Vamos a pasarnos al este. ¿Qué tenemos que calcular aquí? Fijaos, la I5 era esta que teníamos por aquí. Entonces me voy a venir a esta resistencia, VR equivalente 2. En VR equivalente 2 era la tensión que hay entre el punto A y entre el punto C. Sería esta tensión de aquí, ¿vale? Entonces sería la misma que esta de aquí.
Luego, VR equivalente 1 y VR2 tienen el mismo valor que VR equivalente 2, 2,222 voltios. Esta de aquí. Por tanto, si conozco ya esta tensión y esta tensión, podemos calcular cuánto vale la I1 y cuánto vale la I2. Aplicando la ley de Ohm. I1 es igual a VR equivalente 1 partido de R equivalente 1. E I2 es igual a VR2 partido de R2. ¿Vale? La suma de I1 más I2 nos tiene que dar I5. ¿Vale? La suma de I1 más I2 nos da I5. Lo comprobamos. Comprobamos aquí, antes de pasarme al siguiente, que I1 más I2 nos da I5, que la teníamos aquí, 1,555, ¿vale? Luego todo hasta ahora en los cálculos nos dicen que todo lo llevamos bien. Vamos a ver, ¿qué nos falta por calcular aquí? Fijaos, esta resistencia salía de estas dos de aquí, de la agrupación de estas dos en serie, ¿vale? Por tanto, como aquí ya hemos calculado cuánto vale I1, I1 la conozco. Si conozco I1 y teníamos los valores de resistencia, calculamos VR1 y VR4. VR1, I1 por R1, VR4, I1 por R4, ¿vale? La suma de estas dos tensiones nos tiene que dar VR equivalente 1, que era igual que VR2, que es igual que esta de aquí, ¿vale? Nos tiene que dar 2,222. Vamos a comprobarlo. 2,220, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos terminado, digamos, el circuito ya lo tenemos terminado, porque a partir de aquí lo único que nos queda es el cálculo de potencias, que ya es muy fácil. Lo voy a hacer aquí, luego ya lo vais comprobando vosotros. En el cálculo, en la pila siempre I por epsilon, por la fuerza electromotriz, y en la resistencia ya siempre os digo lo mismo. Podéis calcular tensión en la resistencia por el valor por la intensidad que circula, o bien podéis hacer VR cuadrado partido de R, o bien podéis hacer I cuadrado por R, ¿vale? En concreto aquí abajo la he hecho con el producto de I por V, que los tenemos todos. Entonces, ¿cuánto vale esta potencia? I1 por R1. ¿Cuánto vale la potencia en la R4? I1 por R4. Tened cuidado aquí, porque esto, que I4 para nosotros es lo mismo que I1. De hecho, no la tenemos. No la tenemos por ahí ni la hemos puesto, pero que es la misma. En la potencia en la R2 de igual manera. I2 por la caída de tensión en la R2. En la R3, I3 por VR3. Y en la R5, I5 por VR5. Bueno, si hacéis esos cálculos, si hacéis todos esos cálculos, si hacemos los cálculos, fijaos aquí, el cálculo de la pila, potencia en la R1, 2, 3, 4 y 5. Sumamos para comprobar Bucherov que la potencia en las 5 resistencias, consumida en las 5 resistencias, tiene que ser igual a la potencia en la pila. Entonces, si este cálculo lo tengo bien, sale bien, pues el circuito está todo correcto. Yo, en el que me habéis enviado, y todavía algunos estaría a tiempo de enviarlo, luego ya entraré en el correo, lo primero que haré para corregir el ejercicio será venirme aquí, y posteriormente me voy viniendo para acá, ¿vale? No sigo el orden, y voy viendo si todo esto, si esto es correcto, prácticamente todo es correcto. No prácticamente, todo es correcto. No obstante, algunas veces algunos alumnos me han puesto de otros años, me han puesto este valor correcto, pero luego tenían errores por aquí, porque lo habían copiado. Bueno, voy a pasarme a un segundo circuito mixto. Un segundo circuito mixto. Este es el primero. Vámonos al siguiente, que también está apaisado. Este es el archivo que os voy a subir, que tiene 5 hojas. Vale, estamos en nada. Fijaos aquí lo que he hecho. He cogido 2, 4, 5, 6, 7 resistencias. Muchos cálculos, pero este ya es el último circuito mixto que os voy a explicar, ¿vale? Entonces, he cogido ya uno un poco más complejo en cuanto a cálculo, porque la complejidad, una vez que ya habéis visto la anterior, básicamente siempre es la misma. Bueno, vamos a analizarlo. Lo primero, vamos a ver cómo están las resistencias una respecto de la otra. La I1 y la R5 están en serie. La 2 y la 6 están en serie. Estas dos de aquí están en paralelo con estas dos, que a su vez están en paralelo con R3. Estas 5 resistencias están en serie con R7. Y
estas 5 más estas 6 resistencias están en paralelo con R4, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer la agrupación y luego ya entro cómo preparamos el circuito. Lo primero que vamos a hacer, fijaos, en este mismo circuito puedo unir, hacer el cálculo de la R equivalente 1, que no es más que el serie de estas dos, y la R equivalente 2, que es el serie de estas dos. Y nos queda ya el circuito mucho más simplificado. Fijaos que ahora estas tres, como habíamos dicho, estaban en paralelo, pues puedo calcular este paralelo y nos quedaría la R equivalente 3. La R equivalente 3 junto con la R7 están en serie, ¿vale? Que a su vez están en paralelo con la R4. Bueno, pues para calcular la R equivalente 4, hacemos el serie de estas dos. Y ya para finalizar la R equivalente total, o REQ, hacemos el paralelo de estas dos. Vale. Vamos a preparar el circuito, como siempre, de menos a más una flecha, en el mismo sentido, otra para la intensidad. La intensidad llega aquí, se bifurca, por aquí le ponemos el mismo nombre de la resistencia, I4, y esta intensidad que viene por aquí, si nos fijáis bien, se divide en 3, que se vuelven a unir, y es la que pasa por aquí. Luego es I7, es I7. I7 más I4 nos da la intensidad I. Repito, la intensidad I llega al nudo y se divide en I4 e I7. Ahora, I7 se divide aquí, a su vez, en I1 más I2 más I3. ¿Vale? Teniendo en cuenta ya las intensidades en sentido contrario, VR1 y VR5. En sentido contrario, I2, VR2 y VR6. En sentido contrario, I3, VR3, que se me ha olvidado colocarlo aquí. Y en sentido contrario, I7 viene para acá, pues en sentido contrario, no la he puesto aquí, VR7, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a hacer el cálculo. La primera resistencia que tenemos que calcular es la R equivalente 1 y la R equivalente 2. Salen del serie de estas dos, 5 más 1, 6, 6 y 2, 8. Nos pasamos al siguiente. El siguiente es la R equivalente 3, que sale de hacer este paralelo. Luego es la inversa. Aquí no hagáis nunca producto suma, eso es solamente válido para 2. Cuando tenemos 3 tenemos que hacer la inversa de la suma de la inversa. Por tanto, 1 partido de 1 partido 6 más 1 partido 8 más 1 partido 3. Si tenemos 6, 8 y 3, 6, 8 y 3, el 3 es la más pequeña, luego nos tiene que dar un valor más pequeño de 3, ¿vale? Sigo, fijaos aquí cómo lo digo. La R equivalente 3 es el paralelo de la R equivalente 1 con la R equivalente 2 y a la vez el paralelo de la R equivalente 3. Esta es una notación que es muy cómoda de usar. Vale, ya hemos calculado esta. Nos pasamos a la R equivalente 4, que sale del serie de la R equivalente 3 con la 7. No es más que hacer la suma. Y para terminar, hacemos el paralelo. Aquí sí que podéis usar, puesto que hay dos, el producto partido suma, o bien 1 partido de R equivalente, 1 partido de 1 partido de R equivalente 4 más 1 partido de R4. Yo cuando tengo dos normalmente uso producto suma. Ustedes con la calculadora, es verdad que es más rápido hacer el R equivalente 4 a la menos 1 más R4 a la menos 1, si tomáis la precaución, o bien ejecutáis y luego hacéis un menos 1, o metéis paréntesis y eleváis el paréntesis a la menos 1. Bueno, el valor de la R equivalente son 2,730. Vale, vamos a proceder como hemos hecho anteriormente. Este circuito de aquí, esta tensión de aquí y esta tensión de aquí, por la ley de Maya, son iguales. Luego ya la conocemos que son 9 voltios. Si conocemos ya la tensión, podemos calcular cuánto vale la I, puesto que conozco la tensión y la R, calculo la intensidad. Recordar siempre que en una resistencia conozcamos de las magnitudes I, V y R, conozcamos dos de ellas, la ley de Ohm directamente. Calculamos la intensidad. Vale. Hemos terminado el circuito y vamos a pasarnos a este de aquí. O dejar que lo amplíe un poco. Vamos aquí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que calcular aquí? Fijaos, como están en paralelo, VR equivalente 4 y VR4 tienen el mismo valor de 9 voltios, ¿vale? Y ahora vamos a calcular I7 y I4. I7 es VR equivalente 4, que son 10 partido de R equivalente 4. I4 es igual a VR4, que son 10 partidos del valor de R4. Ya tenemos las dos intensidades. Antes de seguir, comprobamos que la suma de las dos
nos da el valor de la intensidad, ¿vale? I7 más I4 es igual a I. Seguimos. Vámonos a este circuito. En este circuito, fijaos, como ya habíamos calculado aquí I7, me vengo aquí, si conozco I7, lo único que tengo que hacer ya, puesto que conozco los dos valores de la resistencia, calcular la tensión en la resistencia equivalente 3 y la tensión en la R7, ¿vale? Fijaos que la suma de estos dos potenciales, de VR7 y de VR equivalente 3, tiene que ser igual a la fuerza electromotriz de la pila a 9 voltios. Lo comprobamos antes de seguir. Efectivamente, por lo pronto, todo vale. Seguimos por aquí. ¿Qué podemos calcular aquí? Vamos a analizar a ver qué datos conocemos. Fijaos, esta VR equivalente 3 que está entre el punto A y B, esta tensión que hay entre A y B la hemos calculado ya aquí, ¿vale? Que es la R equivalente 3, que son 1,675 voltios. Es decir, la tensión en esta resistencia, VR equivalente 1, en la VR equivalente 2 y en la VR3, son de 1,675 voltios. Estas tres resistencias que están en paralelo tienen la misma tensión y es la misma que hay entre los extremos, entre los puntos A y B. Y la caída de tensión que hay entre A y B era VR equivalente 3, que la habíamos calculado aquí. Por tanto, conozco esta tensión y esta tensión, luego ya puedo calcular I1, I2 e I3, aplicando la ley de I1, VR equivalente 1 partido de... I1, sí, VR equivalente 1 partido de R1. VR equivalente 2 partido de R2 y VR3 partido de R3. Aquí tenemos las tres intensidades. La suma de las tres intensidades para comprobar, fijaos, I1, I2 e I3 nos da el valor de I7. Vamos a comprobarlo. Si sumamos I1, I2 y I3 nos da el valor de I7 que la teníamos por aquí, 1,047. Luego, por lo pronto, todos los cálculos van bien. Si veis que aquí salen ya valores muy distintos, que no se han debido a errores por redondeo, volver a repasar los cálculos. Os recomiendo siempre que hagáis las comprobaciones. Al final nos ahorramos tiempo. Bueno, vámonos aquí. ¿Qué nos queda aquí que calcular? Pues fijaos, esta tensión ya la habíamos calculado, no la habíamos calculado porque se ve que eran 9 voltios. Esta tensión ya también está calculada, esta tensión también está calculada. Nos falta calcular estas cuatro tensiones. Conozco la I1 y la I2, conozco los cuatro valores de la resistencia, luego ley de Ohm, y calculamos VR1, que es I1 por R1, y VR5 es I1 por R5, VR2, I2 por R2, y VR6, R6 por I2, ¿vale? Hemos calculado estas cuatro tensiones. Fijaos, ¿qué podemos comprobar aquí? Que la suma de estas dos nos va a dar esta, ¿vale? Que era esta, que era VR equivalente entre 1,675. La suma de estas dos y la suma de estas dos, de igual forma que era esta, lo mismo que esta, que son 1,675. Lo comprobamos aquí. La suma de la caída de tensión en la 1 y en la 5, en la 1 y en la 5, y la suma de la caída de tensión de la 2 y de la 6, nos sale el mismo valor, ¿vale? Luego, por lo pronto, todos los cálculos de resistencia e intensidad de tensiones la hemos terminado, solamente falta cálculo de potencia, ¿vale? Si hacemos el cálculo de potencia, la potencia es la R1, la R2, la R3, la R4, 5, 6, 7 y sumamos la potencia consumida en las 7 resistencias, comprobamos que nos sale igual que la potencia en la pila, ¿vale? Bueno, con esto terminamos, o por mi parte no os voy a hacer ya este año más circuitos mixtos, os voy a ir mandando, de hecho ya he preparado uno para mandaroslo para la semana que viene, ¿vale? Y procedemos de igual manera, os dejo una semana para que lo hagáis. Bueno, vamos a empezar ahora a ver, fijaos que hasta ahora los circuitos que hemos visto en el serie paralelo y visto en todos ellos, solamente hemos trabajado con una pila, ¿vale? Y hemos aprendido a hacer el cálculo de resistencia equivalente y a calcular todas las magnitudes en circuitos serie paralelo, por supuesto, y a partir del serie paralelo hemos calculado los mixtos, ¿vale? Vamos a utilizar, os hablaba de lo que eran los métodos sistemáticos, ¿vale? Los métodos sistemáticos, dejadme que os abra el archivo. Voy a abrir el archivo de este tema.
¿vale? Y había otra parte que os dije que no la sigáis aquí por el libro, es decir, el cálculo, hay circuitos resueltos y el cálculo es correcto. Si bien en uno de los que hay aquí en el libro, con los decimales lo ha bailado un poco. Bueno, cuando voy a empezar el apartado 15.4, leyes de Kirchhoff, ¿vale? Que ya lo había explicado, pero os decía que por favor que miraseis el archivo, es decir, no os voy a explicar, no, las leyes de Kirchhoff ya os lo he explicado y lo que voy a hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff para la resolución de circuitos, ¿vale? Entonces, son métodos sistemáticos porque si yo programo en un ordenador, si yo tengo una topología jugando en teoría de circuitos, definiendo lo que son los nudos, lo que son las mallas, definiendo una serie de, ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, principalmente lo que son nudos, lo que son mallas, junto con las dos leyes de Kirchhoff, y yo soy capaz de cualquier topología de circuito aplicar esta ley de Kirchhoff, esta ley de malla, pues tendré un método sistemático para resolver cualquier circuito por la dificultad que tenga. Ya veréis cómo al final lo que se trata es de calcular, aplicar las leyes de Kirchhoff, en este caso nosotros lo vamos a hacer con mallas y obtenemos ecuaciones. Entonces lo más engorroso es resolver las ecuaciones. Si tuviéramos muchas ecuaciones, si tuviéramos un sistema, nosotros vamos a intentar que nos salga el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno de tres con tres incógnitas no lo voy a hacer, ¿vale? O lo puedo hacer, pero que verdaderamente sea facilito, puesto que haya una dependencia entre esas incógnitas. Entonces, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, la ley de malla, la segunda, que es la de mallas, para resolver circuitos, ¿vale? Lo que os decía, la de nudos no la voy a usar, ¿vale? Bueno, olvidaos de todo esto que yo he explicado, el criterio de signos, nosotros estamos trabajando con el convencional, ¿vale? Ni he mirado cuál usar, ¿vale? Ni me interesa. Ahora os explico el criterio de signos de estos circuitos. Entonces, esta parte de aquí, no la miréis, no miréis nada de ella, ¿vale? Estos ejercicios si los hacéis y directamente, es decir, ahora, aparte, desde este momento hasta el final del vídeo, os voy a explicar este apartado, ¿vale? Con lo cual ya puedo cerrar el tema. Luego ya en otro vídeo seguiré con el resto del tema. Bueno, vamos a coger, dejadme que saquemos este circuito y os había preparado este de aquí. Mirad. Tenemos un circuito en el que puedo ver dos mallas. ¿Qué es una malla? Pues para ustedes, como si cogiésemos un subcircuito. Aquí tengo, ¿cuántos circuitos tenemos aquí? Mirad, pondríamos el circuito general. 1, 2 y 3. Bueno, el método sistemático para resolver circuitos utilizando la ley de malla, lo que consiste es en lo siguiente. Solamente tenemos los valores de, imaginaos que tenéis, o sea, el circuito de partida son los valores de R1, de R2 y de R3. Los valores de la pila 1, de la pila 2, de la pila 3, de la pila 4 y de la pila 5. No tengo nada de estas, nada de la IU, de la IA, de la IB que están en verde, ni nada de lo que hay, ni la flecha, no hay nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo abordamos un circuito de este tipo? La diferencia de los anteriores es que ahora hay varias pilas, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar la ley de malla. ¿Cómo empezáis? Os vais a todas las pilas y siempre, como estamos utilizando el criterio de signos convencional, de menos a más, colocamos una flecha, de menos a más una flecha, de menos a más una flecha, de menos a más una flecha y de menos a más una flecha. Yo a esta malla le he llamado IA y a esta le he llamado la malla A, la malla B, pero le podría haber llamado malla 1, malla 2. Normalmente cuando suelo utilizar A, B, C para dejar los valores, los números para las pilas y para las resistencias. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es fijar un sentido para la intensidad. Fijaos la intensidad como si fuese un círculo, no lo cierro. Fijaos aquí como si fuese un círculo, pero sin cerrarlo. Vamos a fijar el sentido. Podríamos fijarlo horario o antihorario, podríamos fijarlo horario o antihorario. Mirad, os voy a decir cómo lo hago. Y cuando se tenga cierta experiencia podemos conseguir que el sentido de IA y de IB sea el correcto. ¿Qué ocurriría si me equivoco en esto que vamos a hacer? Pues no pasaría nada, porque cuando resuelva el circuito, el valor de IA y el valor de IB, que a partir de ahora van a ser mi incógnita,
me saldrían negativas. Y si me salen negativas, lo único que tengo que venir aquí es cambiar el valor de la intensidad, por tanto también las flechas en la resistencia, ¿vale? Bueno, pero ¿qué puedo hacer para colocarlo? Fijaos, me quedo en esta malla solo, me olvido de esta, me quedo en la malla A. Y miro hacia acá, tengo una pila de 24 voltios, fijaos, 24 voltios en sentido antihorario, más otra de 16 que se suma, y en contra tenga uno de 6. Pues en este caso al 100% que la IA viene en este sentido. Fijaos, 24 más esta de 16 en sentido antihorario y en sentido horario solo una de 6. Pues fijo la IA en ese sentido, ¿vale? Bueno, nos venimos ahora a la malla B, nos olvidamos de esta rama de aquí, nos quedamos con este circuito y tengo la pila de 24 en sentido horario ahora, porque estamos aquí dentro, en sentido horario, una de 9 y otra de 6, 6, 9, 15, 24 aquí, en principio me dice que IB está aquí, pero al estar las tensiones tan próximas, podríamos llevarnos algunas sorpresas que nos saliese negativa, pero en principio, efectivamente, 25 es mayor que la suma de estas dos, luego la voy a poner en este sentido, ¿vale? Repito, si esto no lo queréis hacer, podéis ponerlo en el sentido que os dé la gana, porque al final simplemente puede ocurrir que nos salgan negativas. Si nos salen negativas, sabemos que es simplemente cambiar los sentidos. Vale. Una vez que ya he fijado el sentido de IA y el sentido de IB, vamos a analizar qué ocurre. Mirad, los circuitos se pueden analizar utilizando el concepto. Estas le llamamos intensidades de malla. La malla A circula por todo lo que hay aquí y la malla B. Pero ¿qué ocurre con esta rama que hay en medio? Pues que la intensidad A por aquí sube y la intensidad B por aquí sube. Luego por aquí viene, por aquí vendría hacia arriba IA más IB, ¿vale? También podría hacer el cálculo llamándole IA a esta de aquí, IB a esta de aquí y a esta de aquí llamarle F. Esas son intensidades de rama, que es lo que hemos hecho antes en los circuitos mixtos. Entonces yo voy a utilizar esto. Tened cuidado porque en el libro utilizará, ¿vale? Entonces, fijaos que en esta resistencia de aquí hay solamente una caída de tensión debido a IA. Y en esta de aquí solamente hay una caída de tensión debido a IB. Pero ¿qué ocurre en la resistencia del centro? Que hay una caída de tensión debida a IA y hay una caída de tensión debida a IB. Vamos a ver las caídas de tensión en la resistencia. Si IA baja, pues por aquí sube. ¿Qué valor tiene esta caída de tensión? IA por R. Vámonos a esta del otro extremo. Si IA baja, IB sube. Si estaba en sentido horario, esta en antihorario. ¿Qué valor tiene? IB por R. Pero ¿qué ocurre ahora aquí? Pues que tengo una caída de tensión debida a IA que sube, en este caso aquí baja, y otra caída de tensión debida a IB que sube hacia arriba, luego aquí baja. Este valor vale IB por R2 e IA por R2, ¿vale? Entonces, mi incógnita será calcular el valor de IA y el valor de IB, para lo cual, si tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones que sean linealmente independientes. Esto todavía no sabéis lo que es, lo veréis el año que viene. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar la ley de malla para calcular, para obtener esta resistencia. Empiezo con la malla A y me coloco aquí. Yo digo cómo yo trabajo. Si me coloco aquí es como si descuelgo esta rama de aquí, como si la quitase de ahí, pero mantener esas caídas de tensión, mantener estas flechas, quito esto de ahí, ¿vale? Fijaos, tengo una pila de 24, una pila de 6 y una pila de 16. Como habíamos dicho que 24 va en sentido antihorario y 16 también, y 6 va en sentido horario, voy a tomar como positiva estas de aquí, las de sentido antihorario, y empezamos a sumar. Cogemos la pila, 24 más 16 menos 6. Y vámonos a la resistencia. Estas, fijaos que van en sentido contrario. Estas van en sentido, esta y esta van en sentido de las agujas del reloj, al igual que 6. Entonces hemos dicho 24 menos 6 más 16 menos IA por R1 menos IA por R2 y menos IB por R2. Igual a 0. Sumatoria algebraica de tensiones en una línea cerrada igual a 0. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Positiva, si tomo esta como positiva, estoy tomando en este caso positivas las que van en sentido antihorario. Entonces, 24 positivas, estas dos negativas, esta negativa, fijaos que vienen las tres en sentido horario, esta también negativa y 16 positiva. Vale, vamos a hacer lo mismo ahora en la malla B. Hacemos lo mismo ahora en la malla B, nos colocamos aquí dentro, en la malla B. Quitamos esta parte de aquí, como si no estuviese, ¿vale? Dejáis las dos caídas de tensión aquí y esta caída de tensión y analizamos esta malla. Tenemos 1, 2, 3 caídas de tensión en las resistencias, que en verdad son 2, más las 3 pilas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La sumatoria algebraica de estas 6 tensiones igual a 0. Vamos a ver. Si tenemos la de 24, fijaos, 24... Esa es la malla A. La malla B no la voy a poder ver, pero la voy a hacer arriba y luego ya analizamos aquí, ¿vale? Porque no quiero ponerlo, luego lo pongo más pequeño, luego le hago un zoom. Vamos a analizarla aquí. Perdona, es que se me ha ido. Vamos a analizarla aquí, fijaos. Cojo 24. 24. Y esta habíamos dicho 9 y 6. Pues voy a tomar ahora esta de aquí como positiva. 24 menos 9 y menos 6. ¿Vale? 24 es la única que va en sentido horario. Esta y esta van en sentido antihorario. Y las de las resistencias también van en sentido antihorario. Por tanto, me queda 24 menos 9 menos 6 menos IA por R2 menos IB por R2 y menos IB por R3 igual a 0. ¿Vale? Vamos a verlo. 24 menos 9 menos 6 menos la caída de tensión en la resistencia 2 debido a IB, en la resistencia 2 debido a IA y en la resistencia B solamente en la resistencia 3 debido a IB, ¿vale? Bueno, esta es la primera ecuación que habíamos obtenido. El problema ya se ha terminado, ya lo único que se trata es de resolver. Esta es la ecuación que hemos obtenido al aplicar la ley de mallas y esta es la ecuación que hemos obtenido al aplicar la ley de mallas, en este caso a la malla A y a la malla B. A partir de ahora ya es una resolución matemática, ¿vale? Fijaos aquí. Como mis dos incógnitas son IA e IB, voy a agrupar términos. El término independiente, sumamos 16 más 24, 34, menos. Sacamos factor común de IA, que aparece dos veces, menos IA, que multiplica R2 más R1, menos IB por R, ¿vale? Y lo que vamos a hacer siempre es dejarla de esta forma. Nos llevamos a un miembro el término independiente y dejamos la incógnita aquí. Entonces, dejando de esta manera, fijaos que nos queda 34 igual a IA por R2 más R1 más IB por R2. Vale. Quiero que os fijéis en esto. Por favor, fijaos en este 34, en este 14 IA y en este 6 IB. Este es el problema. Esto que os voy a decir no lo hagáis, porque todavía no tenéis experiencia para sacar este signo de aquí, ¿vale? Pero me voy arriba. Quedaos con esto, 34, 14 y 6. Y vámonos a la malla. Fijaos. Cojo la pila, la habíamos tomado como positiva. 24 más 16 menos 6, ya tenemos el valor del término independiente. 34. Seguimos. ¿Cuánta resistencia hay en la malla 1? Pues fijaos, tengo dos resistencias. A esta resistencia se le llama resistencia común, porque forma parte de la A y de la B. Y a esta resistencia, a esta se le llama resistencia propia. Fijaos, la suma de 6 más 8 por un lado y 8 por otro. 8, que solamente depende de IA, 8 más 6 que depende de IA y la única que depende de IB es la de 6, ¿vale? Entonces nos va a quedar la suma algebraica de la tensión en las pilas, que son 24 más 16 menos 6, igual a 8 más 6 por IA menos o bien más 6 por IB. Si las dos van en el mismo sentido será un positivo, pero cuidado que eso trae problemas. Repito, nos quedaría 24 más 16 menos 6 igual a 8 más 6 por IA más 6 por IB. Es lo que teníamos aquí.
Es decir, cuando se tiene un poquito de experiencia, calcular esto es tan rápido como aquí. 34, 14, 6. 34, 14, 6. El 34 sale de 24 más 16 menos 6. El 14 sale de 8 más 6. Y el 6 es este valor de aquí. Vamos a hacer de la segunda. El de la segunda sería tan rápido ahora como trabajar aquí. Y quedarnos con 24 menos 9 menos 6 igual a 6 más 3, 9 por IB, menos o más, en este caso más 6 por IA. ¿Vale? 6 por IA. Dejadme que veáis esto. ¿Vale? Fijaos. Este valor correspondía a la suma de las dos de resistencia, esta es la que hay en medio. El valor de la suma de las dos resistencias en la malla B y la que hay en medio. Este valor de aquí siempre tiene que ser igual que este de aquí. El 6 y el 6, que es justo este valor de aquí. ¿Vale? Ojo que eso puede ser positivo o negativo, ¿vale? En este caso, como las dos pilas van hacia, como las dos caídas de tensiones van hacia abajo, es positivo, ¿vale? Entonces, me quedo con esta ecuación y me quedo con esta ecuación, ¿vale? Esta es la suma de todas las resistencias de la malla A, la suma de todas las resistencias de la malla B. A esta se le llama, a esta de aquí, a esta de aquí se le llama resistencias propias. Y esta es la común, la de 6. Cuidado que este signo puede cambiar, ¿vale? Y luego esto, pues depende cómo lo hayamos tomado, nos podrá salir negativo o no. Por tanto, os digo que no lo apliquéis directamente hasta que no tengáis mucha experiencia en ello. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver este sistema de ecuaciones. Lo hacéis por sustitución, por igualación, por reducción, como queráis. Vale. Si tenéis la calculadora y os vais al MODE 5, elegid, dejadme que me traiga la calculadora y os digo los pasos que tenéis que realizar. Mirad, como las calculadoras que tenéis, la mayoría, si os vais al MODE 5, en el MODE 5, que es el de ecuaciones, fijaos que aquí estos son dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces nos tenemos que ir justo a, de todas las opciones que nos salen, a la 1, y me sale, o sale, A, B, C como columna y 1 y 2 como fila. Entonces, el valor de la A es el 14, el valor de la B es el 6 y el valor de la C es 34. Nos pasamos a la fila de abajo y el valor de la A es 6, el valor de la B es 9 y el valor de la C es 9. Es decir, vosotros meteríais en la calculadora 14 intro, 6 intro, 34 intro. 6 intro, 9 intro y 9 intro. Y os va a salir el primer valor, el de la IA, y el segundo valor, el de la IB. Comprobarlo en la calculadora, resolverlo a mano. Bueno, este está resuelto, pero comprobarlo luego en la calculadora. Os lo explico aquí. ¿Vale? Tenéis algo como esto de aquí. Os aparece la fila 1 y la fila 2. Y os aparece A, B y C. Lo que tenéis que meter es, lo pongo más pequeño. Lo que tenemos que meter es, esta es mi ecuación, este es mi sistema de ecuación. Esta es mi primera ecuación y esta es la segunda. Esta, si queréis, es mi fila 1 y esta es mi fila 2, ¿vale? Fila 1 y fila 2. ¿Cómo meto los valores de la fila 1? 14, 6, 34. 14, 6 y el término independiente es la C. El de la fila 2, 6, 9 y el término independiente es 9. 6, 9, 9. Le dais a igual y directamente tenéis los valores, ¿vale? Entonces calculamos los valores de IA y de IB. ¿De acuerdo? Luego, esta es la manera de resolver el circuito. Pero dejadme que vamos a recapitular. ¿Por qué se le llama sistemático? Porque si yo le introduzco a un ordenador todos estos valores, normalmente esto se agrupa para que quede un valor de una sola pila y una resistencia. Una pila y una resistencia. Esto los puedo agrupar. Fijaos que esta pila y esta las puedo sumar. Se me quedaría una. Esta de aquí la resto, que van en sentido contrario, y me queda la de la mayor. Entonces tengo por cada rama pila, resistencia, pila, resistencia, pila, resistencia. Entonces yo puedo hacer un programa informático que obtenga directamente estas ecuaciones. Y cuando tengo las ecuaciones, lo que tengo que hacer es resolverlas. Es decir, acceder a otro programa informático que resuelve las ecuaciones.
Y de eso hay multitud, ¿vale? Por eso se les llama sistemáticos. Pues de igual manera se podría hacer con la ley de nudo, definiendo una intensidad por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Pero, repito, este año no voy a ver nada de resolución sistemática mediante ley de nudo. Más cosas. Fijaos que son muy fáciles, si tenéis, es muy fácil de ver estos 6 valores. Son muy fáciles de ver estos 6 valores, ¿vale? 14, 6, 34, 6, 9, 9, ¿vale? Y además el 6, fijaos que tiene que ser el mismo valor. Si aquí fuese negativo, aquí también, ¿vale? El 6 era la que era intermedia, que aparece en los dos extremos. 8 más 6, que era el 14, que era el primer valor. 14, 6. Y la suma de estas 3 tensiones, que era el 34. Y en la segunda, de igual manera. 3 más 6, 9. 9, 6 y, en este caso, 24 menos 9 menos 6, que era el valor del término independiente, ¿vale? Que era 9, ¿vale? Bueno, entonces cuando aplicáis la ley de malla al circuito, los valores que os salgan, tened en cuenta que tienen que ser estos que hemos dicho. Lo repito ya por última vez. Sumo estos dos valores de resistencia, todas las resistencias que hay aquí con la del medio, ¿vale? Luego la del medio por otro lado y en este caso esta es la resistencia de la malla 1 son 8 más 6, la de la malla 2 son 6 más 3 y la que es común es la de 6 y luego ya el término independiente depende de las pilas. Vale, vamos a hacer otro. Vamos a hacer un segundo. Y ya este segundo voy a aprovechar para hacer cálculos de potencial. Fijaos, es decir, si yo pincho con el polímetro entre C y B, entre A y D, dependiendo de si el tema, vamos a coger C y B. Si yo pincho con el polímetro entre C y B, imaginaos que me sale 10 voltios. Si lo cambio, me tendría que salir menos 10. Es decir, tenemos que establecer la tensión VCD y VCB y VBC. Ahora os aclaro cómo hacemos esto, porque es una de las cosas en las que más os equivocáis. Vamos a resolver este circuito. Vamos a resolver un circuito, ¿vale? Aquí he intentado, para luego verlo mejor, me di cuenta que lo íbamos teniéndolo todo lo que necesitamos, lo tengamos a la vista. Fijaos de nuevo. Tengo ahora una pila y una pila. Lo que os decía, el circuito todos los circuitos los podemos de este tipo los podemos dejar igual, porque puedo sumar las pilas y la resistencia y dejar por esta rama una pila y una resistencia, por esta rama una pila y la resistencia, y por esta rama una pila y resistencia. Fijaos, la rama empieza en B y llega a A, ¿vale? Las ramas es lo que nos une los nudos. Tengo un nudo B y un nudo A. Esto no es un nudo y esto no es un nudo, ¿vale? Lo he puesto ahí porque luego voy a usar estos puntos. Aquí tengo dos nudos. Pues entonces tengo una rama de la izquierda, la rama de la derecha y la rama del centro. Y tengo una malla, tengo otra malla y tengo la malla general. Yo voy a usar la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Le voy a llamar A y B. Bueno, vamos a ver por qué le he dado estos sentidos a las intensidades. Fijaos, tengo 15 voltios que van en el sentido de las agujas del reloj. Si yo estoy aquí dentro, 15 menos 3. Luego, esta es mayor. Luego la fijo aquí. Hacemos lo mismo en esta. Tengo 10 voltios en este sentido y 3 en este sentido, ¿vale? Pues la voy a fijar en este sentido. Bueno, una vez que ya hemos fijado el valor repito, si luego alguna de ellas nos sale negativa, sabemos que simplemente darle la vuelta, ¿eh? No hemos equivocado de sentido, pero no pasa nada, no es que nos hayamos equivocado. Si es que nos da igual, a veces ni miro, simplemente pongo el que quiero y a partir de ahí ya, una vez que ya hemos fijado el sentido de la intensidad A y de la IB, tenemos que ser coherentes. Empezamos. Si la IA sube o va en sentido horario, fijaos ahora que en estas tres resistencias, la caída de tensión en la R1 y en la R3 debido a la IA, esta y esta van en sentido antihorario. Y si la IA, ahora estamos en esta malla, en la B, va en sentido antihorario, la caída de tensión en la 2 y la caída de tensión en la 3 debida a B van en sentido horario, ¿vale? Pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff a la malla A. Imaginaos que ya he quitado esta rama, pero mantenemos estos potenciales. Empezamos. 15. Me voy a la otra pila. Menos 3. Menos IA por R1, menos IA por R3, menos IB por R3. Igual a 0. ¿Qué hacemos aquí? 15 menos 3, 12.
y menos, 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 los pasamos al otro miembro y sacamos factor común de IA. IA que multiplica R1 y R3. Más IB por R3, ¿vale? Entonces sumamos R1, nos queda 7, 2, 12. Vamos a ver este valor de 12, de 7 y de 2, lo que os había dicho antes. Fijaos, 12 es igual a esta de aquí menos esta de aquí. 15 menos 3. 7 es igual a 5 más 2. 7. ¿Y cuál es el que me aparece en la incógnita IB? El valor de la que hay en medio, 2. Procedemos de igual manera en la malla B. Tenemos aquí 10, 10 menos 3, 10 menos 3, menos 1, 2, 3, menos IA por R3, IB por R3, IB por R2, ¿vale? Igual a 0. Hacemos lo mismo, dejamos 10 menos 3 igual a 7 y todo esto negativo lo pasamos al siguiente miembro. Sacamos factor común en este caso de IB, de IB que era esta y esta. Y sustituimos valores y nos queda 10 menos 3, 7. ¿Cuál es la que hay intermedia? 2. ¿Y cuál es la propia de la malla B? 10 más 2, 12, ¿vale? Esto es lo único que yo estoy explicando hoy de este método sistemático de calcular circuitos mediante ley de malla. Obtener esta ecuación y esta. A partir de aquí la resolvéis mediante el sistema de ecuaciones. Si tuvierais que meterlo en la calculadora, tenemos que coger la primera fila. Metemos 7, 2, 7 intro, 2 intro, 12 intro. Se pasa a la segunda, metemos 2 intro, 12 intro, 7 intro. Y obtendríamos el valor de IA y de IB. Vale. Bueno, aquí os voy a calcular lo siguiente. Mira, voy a empezar calculando. Aunque no se vea muy bien aquí, el potencial que hay entre A y B. Cuidado con esto, aquí es donde más equivoco. Es decir, si yo cojo un polímetro y pincho entre A y B, me dará una tensión. Imaginaos que la tensión sea de 10 voltios. Vamos a suponer que la borna positiva la tenemos en A y la negativa la tenemos en B. Entonces, si me da 10 voltios, si cambio las bornas me daría menos 10. Vale. Entonces, ¿cómo tenemos que calcular o cómo calculamos la tensión VAB? Ojo con el criterio de signo. Cuando utilizáis el convencional o el real. Como estamos usando el convencional, lo que tenéis que hacer siempre es marcar una flecha. Si es la tensión que hay de A a B, que sale de la segunda y llega a la primera. O para que os acordéis siempre, que apunta a la primera letra. Que apunta a la primera letra, a A. ¿Vale? Entonces, es una flecha que viene hacia A. Fijaos. La puedo calcular por aquí, la puedo calcular por aquí o la puedo calcular por aquí. Tenéis que tener un poco de vista. Mirad, si la calculamos por aquí, ¿cuántas tensiones tenemos? 1, 2 y 3. Si la calculáis por aquí, ¿cuántas tenéis? 1 y 2. Y si la calculáis por aquí, ¿cuántas tenéis? 1 y 2. ¿Vale? Es verdad que si calculamos una intensidad aquí, la que viene por aquí, al final es IA más IB, pues me daría igual hacerla por un lado y por otro. Pero tal y como lo tenemos aquí, que a esa le podríamos llamar IC, el camino más corto sería utilizar esta malla o esta. Vamos a hacerla por las tres. Es la única vez que os la hago por las tres para que lo veáis. Como es la tensión de A a B, la flecha apunta a, ¿vale? Y cojo la malla de la izquierda, ¿vale? Y resolvemos. Vamos a resolver ese caso. Entonces, yo siempre tomo como positiva la incógnita. Si quiero calcular VAB, la tomo positiva. VAB, sigo, más 3, más 2 por IB, más 2 por IA, igual a 0. Fijaos, todas en el sentido de las agujas del reloj. Luego todas, esta, más esta, más esta, más esta, igual a 0. ¿Vale? Despejo VAB y me sale menos 6,874. Seguimos. Imaginaos que alguno cogéis el camino del medio, pues le saco, es como si pincháramos desde aquí con el polímetro. Saco una rayita y pongo VAB apuntando a A, que es la primera, ¿vale? Y procedemos de igual manera, aplicamos Kirchhoff. VAB
más 15 menos I1 por R1 igual a 0. Este de aquí era el camino del medio, perdón, no es de la izquierda. El de la izquierda este era el del medio. Fijaos que tenemos 1, 2, 3 y 4. En el de la izquierda tengo 1, 2 y 3. Estamos en la izquierda, es que antes lo he dicho. Entonces, en el de la izquierda, VAB menos 15 menos I1 por R1 igual a 0. Despejamos VAB y lo mismo. Y ahora cojo el camino de la derecha. Sacamos una rayita para cerrar nuestro circuito y una flecha que va apuntando al punto A, que era este. Entonces, VAB más 10 menos I2 por R2 igual a 0. Y nos sale lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si VAB son menos 6,88, VBA sería, si la flecha esta estuviera hacia arriba apuntando a B, estuviera hacia arriba apuntando a B, sería positiva, ¿vale? Bueno, ojo con el criterio del signo. Vale, os lo he calculado VAB de las tres maneras. Siempre que tengáis que calcularlo, buscar el punto donde menos caídas de tensión tengáis. Y os pongo aquí ahora otro cálculo. Vamos a calcular el BC. Apuntando a B, voy de C hasta B. Nos venimos al circuito. Apuntando a B, voy de C a B, puedo pinchar con el polímetro aquí. Entonces tengo este camino, pero cuidado que también podríamos tener este camino. Y también podríamos tener este camino. Entonces, el más rápido aquí, si vamos desde aquí, tenemos una caída de tensión. Si venimos por aquí, tenemos 1, 2, 3 y 4. Este es el más largo. Y si vengo por aquí, por este camino, tengo 1, 2 y 3. Por tanto, voy a utilizar este de aquí, ¿vale? Que es el más rápido. No lo voy a hacer ahora de las tres maneras, lo podéis hacer vosotros. Entonces, apuntando a B, VBC menos IA por R1 igual a 0. Perdón, más. Van las dos en sentido antihorario. Entonces, VBC menos IA por R1 igual a 0, despejamos y nos sale 8,125. Esta caída no es más que la caída de tensión que hay en la R1. Vámonos ahora de D a B. Apuntando a B, pues de igual manera, cojo el camino más corto. Apuntando aquí, cojo este de aquí, ¿vale? El camino más corto, este de aquí, y aplicamos Kirchhoff. V de B menos IB por R2 igual a 0. Si tomo esta como positiva, esta negativa, igual a 0. Despejamos y nos quedan 3,12. De A a D. De A a D. VAD. VAD, de igual manera, apuntando a, tengo esta por aquí, que solamente es una pila, o bien podemos tirar por esta del medio, que sería una locura, tenemos 1, 2, 3 y 4, o bien por esta que tenemos 2. Fijaos que la tensión VAD no es más que, no tengo que calcular nada, es la que hay en la pila 2. Entonces, fijaos, VAD más epsilon 2 igual a 0, ¿vale? Luego, VAD es menos 10 voltios. Si fuera VDA sería 10 voltios, ¿vale? Y para finalizar vamos a calcular la caída de tensión que hay en CA, entre CA, ¿vale? Entre C y A, que es la caída de tensión de la pila, 15. Si CA es 15, DAC menos 15, ¿vale? Lo comprobamos aquí. Dibujar, yo siempre os recomiendo que dibujéis. Tengo esto de aquí, la tensión de CA, pongo la flecha mirando a C. VCA menos epsilon 1 igual a 0, luego es 15. Eso quiere decir que VAC es menos 15, ¿vale? Ojo que esto normalmente lo hacéis bastante bien. Llegáis hasta aquí, a veces cometéis el error en el cálculo. Obtener las ecuaciones lo soléis hacer bastante bien. ¿Qué ocurre? Que si no que si habéis calculado bien la IA y la IB, cuando os pido que me calculéis el potencial entre dos puntos, metéis la pata.
Entonces siempre os recomiendo que veáis el camino más corto, cogáis esa rama, prolonguéis, se prolonga lo que se necesite y colocamos el potencial que me piden, siempre la flecha mirando al primer valor que nos digan. Si es VAB, la flecha mirando a A. Ojo, repito, porque si estuviéramos con el criterio de signo real, todo sería al revés, puesto que las intensidades ya también van colocadas de manera distinta. Vale. Terminamos este ejercicio y para terminar os he querido poner otro ejercicio, este de aquí. Claro, al ver este de aquí, recuerdo una vez, un año, lo puse en un examen y me acuerdo que había alumnos que decían que ellos no sabían resolver sistemas de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque teníamos que calcular IA, IB e IC. Pero fijaos una cosa, aquí hay una resistencia entre la malla A y la malla B, que es lo que hace que este elemento dependa de A y de B. Pero entre A y C no hay nada, y entre B y C sí hay, pero no hay resistencia, hay un cable. Por tanto, esta es una ecuación independiente de estas dos. Y lo podemos resolver sin ningún problema, es decir, resuelvo esta por un lado y resuelvo esta por otro. ¿Vale? Vamos a analizar. Lo que os decía, si cojo este circuito de aquí, le aplico la ley de malla, como tengo una pila aquí, en este sentido, voy a fijar la IC en este sentido. ¿Por qué? Porque solamente tengo una pila. Pues como tengo 4 voltios en el sentido horario, IC la pongo en el sentido horario. Por tanto, esta caída de tensión en sentido contrario. Si aplicamos la ley de Kirchhoff, tenemos que epsilon4 menos IC por R4 igual a 0. Despejamos el valor de IC y me sale 1 amperio. Fijaos que no depende absolutamente de nada de la intensidad ni la intensidad B. Otra cosa es que tuviésemos una resistencia aquí. Entonces sí que dependería. Si tuviéramos una pila y la consideramos ideal, tampoco dependería, ¿vale? Esa dependencia me la da la resistencia, puesto que se puso una caída de tensión que dependería de esta intensidad y de esa. Por tanto, IC la he calculado. Ahora me queda simplemente calcular este circuito, ¿vale? Mira, vamos a ver los valores que me saldrían y luego vemos los números. Fijaos, aquí tengo 15 y 5. 15 y 5, 10. Sumo 10 y 5, 15. Y luego la del medio, 5. Luego una ecuación me va a salir. Hemos dicho 10, 15 y 5. Sin tener en cuenta los signos. La R está cuando es sumada, me he equivocado. 15 más 5, 20. Luego el valor del término independiente, 20. El valor de la resistencia propia de la malla, 10 más 5, 15. Y el de la común, 5. 20. 15, 5. 20, 15, 5. Sigo. ¿Cómo sé si el valor del 5 es positivo o negativo? Como llevan los mismos sentidos, los pongo como positivos. Ojo, no hagáis eso, porque hay veces que hay que tener cuidado, ¿vale? Bueno, vamos a analizarlo para verlo. 15 más 5 menos IA por R1 menos IB por R2. Esto no es IB por... Esto es IA. Esto está mal. Tened cuidado. IA por R2 menos IB por R2. Igual a 0. ¿Vale? 15 más 5 menos IA por R1 menos IA por R2 menos IB por R2. Aquí sí lo he puesto. ¿Vale? Sacamos factor común de IA y agrupamos términos. Nos queda que 20 es igual a 5IA más 5IB. Vámonos a la segunda. Fijaos los valores de la segunda. 13, 5, 20. ¿De dónde sale? El 5 lo tenemos aquí. Y además sabemos que es positivo. 15 menos 2 ya tenemos el 13. Y la suma de 5 más 15 son 20. No obstante, vamos a hacer. Como esta pila tiene 15 voltios y va en sentido antihorario, si estamos dentro, y esta es 2, vamos a poner IB en este sentido. Entonces, empiezo. 15 menos 2 menos 15 por IB menos 5 por IB y menos 5, recordad que esto es IA, por IA, igual a 0. Si operamos, igual a 0, dejamos los términos independientes de este lado, 13, sumamos las dos resistencias, por eso decimos que el valor 5 equivale a la suma de todas las resistencias de la malla B, por eso se llama
resistencias propias, y esta es la común, que es 20. Y tiene que tener el mismo valor, estas 5 IA y estas 5 IB. Si aquí fueron menos, aquí también tendríamos menos, ¿vale? Bueno, ¿cómo meteríamos esto en la calculadora? Esta es la malla A, pues metemos 15, 5, 20. Pasaría a la fila 1 y meteríamos 5, 20, 13. Repito, 15, 5 y en el valor de la C el 20. Pasa a la siguiente fila, el valor de la A es 5, el de la B 20 y el de la C 13. Resolvemos el sistema y aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, si queréis calcular las caídas de tensión que hay en la R1, en la R2, en la R3 y en la R4, R1, R2, R3 y R4, como ya tenemos la IA, la IB y la IC, fijaos, para calcular esta caída de tensión es IA por R1, para calcular esta caída de tensión es IC por R4, para calcular esta caída de tensión es IB por R3. Pero ojo con esta caída de tensión es esta, en este caso, esta más esta. Si una viniese hacia abajo, pues sería una menos la otra. Cogemos la más grande y restamos la más pequeña. O si queréis, como esta intensidad IB baja y esta intensidad IA baja, definís una intensidad IC que sea la suma de las dos y hacéis IC por R2. Es lo mismo que decir R2 que multiplica a IA más IB. Recordad que esto es IA. Pero yo no lo hago porque no quiero utilizar una incógnita más como IC, ¿vale? Entonces, simplemente no es más que multiplicar la ley de Ohm I por R. Y tenemos todas las tensiones, ¿vale? De igual manera os hago aquí otros cálculos de tensiones. Vamos a calcular el potencial que hay en la el potencial VBA. Cojo una de las ramas, he elegido de BA, he elegido en este caso, podemos elegir, vamos a analizarla aquí, puedo elegir esta de aquí, puedo elegir la del medio, la de la derecha con R3, la del medio con R2 o la de la izquierda con R1. Vamos a ver cuál he elegido aquí. Pues he elegido justo la del medio. Bueno, es que la estoy calculando de las tres maneras. Con la del medio, cojo la rama del medio. No, perdón, esta es R2, sí. Fijaos lo que he hecho. I1 más I2 le he llamado I por la resistencia 2, ¿vale? Es la del medio. Sacamos una rayita y una flecha que va apuntando a B, porque queremos calcular VBA. Entonces, tomo esta como positiva, menos la caída de tensión que hay aquí, que es, le he llamado IR2, que era la suma de las dos, de IA más IB, no I1, I2, IA más B, IB por R2, VBA, este potencial, menos este, más este, igual a 0, ¿vale? Me quedaría negativa, menos 7,185. Ahora lo hacemos con la R1, con la rama de la izquierda, VBA menos IA por R1 menos epsilon 1, igual a 0. Y si lo hacemos con la rama de la derecha, de igual manera, VBA más IB por R3 más epsilon 3 igual a 0. Dejamos, sustituimos, menos 7,175. Vale. Bueno, recopilo qué hemos hecho en el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy os he explicado dos circuitos mixtos. Este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Posteriormente he visto, esto no lo vimos en tercero de eso, hemos visto la ley de Maya como método sistemático, aplicando la ley de Maya para resolver circuitos. Y además, una vez que ya que tenemos las incógnitas, que eran las intensidades de Maya, puedo calcular las caídas de tensión entre los puntos que queramos. ¿De acuerdo? Y lo hemos hecho 1, 2 y 3 en 3 circuitos. Entonces, para esta semana os voy a colgar este vídeo y me vais a hacer un circuito. Y el circuito que os he dejado para hacer, he cogido el archivo circuito 0 que ya conocéis
y he metido un nuevo circuito. Al final he metido un circuito, ¿vale? El circuito que he metido es este. Yo os recomiendo que lo hagáis tal cual. Hacéis una raya aquí, por favor, hacedlo como os he enseñado. Hacia acá resistencia, hacia acá intensidad y tensiones y abajo potencia. No lo he corregido todavía, pero vi Ali el Fuki, vi el que entregaste cuando lo estuve descargando y no me gusta nada, no lo he visto bien, porque calculas donde quieres, tengo que corregirlo, no lo he corregido, ¿vale? Por favor, seguid lo que os digo. Aquí, la R equivalente 1 y la R equivalente 2 la calculáis aquí, la equivalente total aquí, hacéis una rayita y vais calculando intensidades, aquí calculáis esta caída de tensión y esta intensidad, aquí que tenéis que calcular la I1, la I2, y aquí que tenéis que calcular esta caída de tensión, esa caída de tensión, esta caída de tensión, y una vez que habéis terminado, la parte de abajo calcular las potencias, ¿vale? Y vais haciendo vuestras comprobaciones. El que me lo entreguéis, aunque está bien, si no lo hacéis, vais haciendo todas las comprobaciones, no tendréis la máxima nota. Entonces, lo que os decía, en el circuito, en este archivo que llegaba hasta aquí, he insertado este nuevo ejercicio, que es el que quiero que me hagáis. He quitado de la página web, he quitado el circuito, lo he actualizado y lo he vuelto a subir, ¿vale? Entonces ahora ya cuando suba el vídeo, os voy a mandar también un correo indicando que os he subido este vídeo y directamente ya vais haciendo este circuito. En principio os voy a ir mandando todas las semanas un circuito y vais visualizando los vídeos. En el siguiente vídeo voy ya a terminar la parte de teoría del tema, ¿vale? Venga, hasta la siguiente clase. Que tengáis buen día, buena noche, buena semana, buen fin de semana y que nos veamos pronto. Adiós.